Decíamos que íbamos a estar metiéndonos en el homicidio del ex juez de paz de la ciudad de Bobril, Roberto Curá, asesinado el 23 de abril del año pasado, un caso que arrancó bastante complicado porque no se sabía bien quiénes eran las personas que habían ingresado o quién era la persona que había ingresado a cometer un robo a la vivienda del ex juez de paz y lo había asesinado. Y el caso, nosotros lo tratamos varias veces el año pasado, empezó a avanzar, empezó a tener importantes avances, valga la redundancia, en materia de poder determinar, por lo menos en esta etapa, quién es el principal sospechoso para llevar a juicio por este homicidio. Mucho tiene que ver en este avance el abogado de la familia Curá, el doctor Marcos Rodríguez Allende, quien nos visita en esta tarde aquí en Simplemente Inocente. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Néstor, buenas tardes. Un gusto, como siempre. Igualmente. Doctor, yo decía, arrancó complicado el caso Curá, porque a lo primero no aparecían testigos, había datos vagos y de repente, bueno, el trabajo de ustedes como parte privada con el Ministerio Público Fiscal fueron avanzando hasta llevar a prisión a Norberto Rosales. Sí, justamente tal cual lo venías referenciando, Marcelo. Esto fue la madrugada del 23 de abril del año pasado, siendo aproximadamente las 5:30 de la mañana, en la casa del doctor Curá, en la casa donde estaba habitando el doctor Curá y su señora. El doctor Curá en ese momento tenía 82 años, su señora 76. Sus hijos mayores ya de edad viven con sus respectivas familias, pero bueno, él como todas las madrugadas se levantaba temprano y comenzaba a apagar las distintas luces de su casa, hasta dirigirse a la parte trasera, a lo que es el patio con el quincho que está contiguamente. Cuando se va a dirigir al quincho, ahí es sorprendido por al menos, yo digo, siempre sostengo que al menos 2 personas, por el momento tenemos casi identificada a una, y vamos a llevar a juicio a una al menos. Es interceptado el doctor Curá, es golpeado salvajemente, lo atan de pie y mano, lo esconden el cuerpo en el baño del quincho y se dirigen a uno de los dormitorios, específicamente a uno de los dormitorios que en ese momento era de los hijos varones del doctor Curá, que hoy uno es abogado y otro es médico. Gracias a Dios, en la habitación matrimonial se encontraba escuchando la radio su señora. Por esas casualidades no se despertó, no fue al baño, como cualquiera a las 6 de la mañana. No se lo cruzó, pues seguramente, no tengo duda, hubiese sido un doble homicidio. Sí. Revolvieron toda la habitación, la dieron vuelta entera y se robaron algunas cosas que siempre se buscaron y lamentablemente nunca se pudieron encontrar. Así se despierta Bobril, así comienza esta jornada tremenda para la localidad de Bobril. Sí. Nunca pasaron este tipo de cosas. Totalmente anómalo. Además, ¿quién era el doctor Curá? Un juez de 82 años. 82, jubilado recientemente, muy querido por el pueblo, porque hacía más de 30 años, creo que 40 años, que tenía esta función, este rol de juez del lugar. Y bueno, nos encontramos, llega el fiscal, llega todas las autoridades policiales y comienza una investigación que, como vos lo referenciás a Marcelo al inicio, comenzó mal, comenzó como tipo cacería de brujas, donde vamos por diferentes lugares y no se encontró nada. Así empezó y así continuó la investigación. Bueno, tuvimos que ordenar un poco la situación. Ese mismo día, en horas del mediodía, Rosales se retira, lo sacan de Bobril en un automóvil, lo llevan a la ciudad de Paraná. ¿Puede ser que estén sospechados del delito de encubrimiento dos personas de apellido Huisi, su padre y su hijo? Exactamente, que
mi teoría era llevarlo también a juicio por encubrimiento, y bueno, lo charlé bastante con el fiscal y prefería el fiscal concentrarse en la figura de Rosales, y después veremos con la figura de Huisi en cuanto al encubrimiento. Le consulto porque esto que nos está diciendo es novedoso, porque también están sometidos en esta investigación Luis Alberto Díaz y Claudio Andrés Martínez. Que estaban con prisión domiciliaria. Ellos estaban, no, ahora ya no están. Bueno, la situación es que hasta el momento no hemos podido probar con claridad que haya habido algún nexo entre Rosales y estas dos personas. Estas dos personas fueron detenidas inicialmente por el fiscal. Yo no era querellante particular, yo asumí la querella varios meses posterior a todo esto, y lo detienen producto del seguimiento que hizo un CAN de la policía a las inmediaciones del lugar donde estaban residiendo Díaz y Martínez. Eso es todo lo que... Después se peritaron diferentes prendas de vestir de los mismos y no arrojó ningún resultado interesante para la investigación, pero sobre todo yo me concentro y trabajé para ver si efectivamente estas dos personas que inicialmente fueron detenidas tenían vínculos con los Huisi, que están por encubrimiento, y si tenían vínculo con Rosales. Esto por el momento no está dado. Entonces, en resumidas cuentas, las evidencias que Fiscalía necesita con ese grado, con ese peso específico para la etapa, no alcanzaban para seguir sosteniendo la acusación. Claro, por el momento no están desvinculados. No tienen el sobrecimiento. En su momento un defensor lo planteó, yo sostuve que por el momento no podíamos compartir el sobrecimiento, que estábamos en plena etapa de la investigación de la IPP. Ahora justamente nosotros vamos a desarrollar lo que va a ser el juicio por jurado, y después del juicio por jurado, de mi parte, si no se agregan nuevos elementos, yo puedo acompañar el sobrecimiento. Dos cuestiones. Una, ¿el juicio por jurado lo van a hacer en Bobril o en La Paz? En principio se hace en el Departamento de La Paz, y por una cuestión de organización me comentó el coordinador de juicios por jurado que seguramente lo vamos a hacer en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Paz. Yo siempre pensé que lo íbamos a hacer en la localidad de Bobril, pero bueno, eso sería una cuestión a tratar. Para mí sería muy interesante que se haga en la ciudad, y para la comunidad y para la comunidad participar. Si bien el jurado va a ser del Departamento de La Paz, va a ser muy interesante poder producirlo, el primer juicio por jurado en la ciudad de La Paz. Doctor, y otra cuestión. La hipótesis principal del ingreso de delincuentes a la casa de Curá, ¿se da con fines de robo? ¿Hay algún dato que surja de que estas personas que entraron escucharon de algún movimiento de dinero? ¿Surgió algo? ¿Hay en la causa algo que explique? Sí, es que está claro que estaba el hecho del robo. Se perpetró la sustracción, el apoderamiento ilegítimo, pero además tenemos elementos para llevar a juicio a Rosales, donde ya Rosales, junto al menos a otra persona, venían siguiendo al doctor Curá. Venían siguiendo. Es más, hay un dato muy importante que nos da una apertura a la investigación, más allá de fugarse Rosales de Bobril a Paraná, en la casa de una conocida persona que vive en calle Laurencena, conocida en el ámbito delictivo. Surge que cuando se allana la casa de Rosales, tenía escondido un papel, escondido en una pared, un manuscrito de puño y letra de él, esto se peritó, en donde estaban las características del automóvil del doctor Curá con la patente. Y un lugar absolutamente inusual. Él quiso dar una explicación, pero la explicación que damos nosotros es que por qué tenía escondido eso si... Bueno, lo deja en el escritorio o con un pisapapeles. Con un pisapapeles, si él quería hacer algún reclamo. Estaba escondido. Claro. O sea que le hicieron un trabajo de seguimiento para ver los movimientos. Sí, al doctor Curá, por parte de Rosales con otras personas, en la cercanía del Banco Nación, porque el doctor Curá solía concurrir al banco de su mujer. Doctor, la causa ya está remitida a juicio. Nosotros ya hicimos la semana pasada la remisión de la causa a juicio. La defensora oficial, siempre trabajando con mucho empeño,
se opuso, pidió el sobreseimiento, pidió distintos tipos de nulidades que fueron, acabamos de tener la resolución en estos minutos y fueron totalmente rechazadas por el juez de garantía y remitidas a juicio formalmente. También se le dictó la prórroga de la prisión preventiva, él se encuentra en la unidad penal de Gualeguaychú. También se fue rechazada y la defensora oficial apeló nuevamente la prisión preventiva, solicita la morigeración en prisión domiciliaria con tobillera y seguramente vamos a tener audiencia la semana que viene con algún vocal del Tribunal de Juicio, que por tercera vez tratamos este tema y siempre se le rechaza, ¿no? Doctor, ¿ya tiene una pena pensada? Porque en la remisión la Fiscalía Sí. y la querella van... El fiscal... Doctor, antes que diga, la calificación que se le indica... doblemente agravado ¿y eso? por alevosía, Ajá. por estado de indefensión del doctor Curá y por el criminis causa, es decir, que se lo mató para ocultar el robo. Prisión Claro, perpetua. prisión perpetua. Por eso le Sí. preguntaba la calificación. Sí, la Fiscalía inicialmente había optado por la figura del 165, que es el robo, la muerte dentro de lo que es el robo, Claro. y después lo corrigió el Homicidio en doctor ocasión de robo. Barbosa. Claro, el doctor Barbosa lo corrige en la IPP, le toma nueva declaración de imputado y ahora remitió bajo la misma calificación que esta querella. Bueno, vamos a darle un cierre a este Cierre tema, este vamos tema, a seguir, sí. obviamente, lo que vaya sucediendo de ahora en más en esta causa, que se va a acercar a su juicio por jurado y seguramente va a acaparar no solamente la atención del norte entrerriano, sino también Sin dudas. de la provincia, porque fue un caso que tuvo muchísima repercusión. Vamos a aprovechar para meternos en otros temas, como son el Consejo de la Magistratura, la reforma del Código, que ya venimos hablando con el doctor Marcos Rodríguez Allende. Sí, hubo novedades. Vamos a abordar primero, si usted quiere, doctor, Sí, cómo no. es el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, un proyecto del Poder Ejecutivo que ha recibido serios cuestionamientos de distintos sectores, pero especialmente uno que cobró mucha relevancia por la solidez de los fundamentos, que fue el de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia. Sí. ¿Qué se puede decir de este proyecto de reforma? ¿Viene a mejorar? ¿Viene a subsanar alguna deficiencia que el funcionamiento del Consejo tenía? Sí, ¿Cuál ver, es su opinión respecto de esto? A ver, mi opinión es la siguiente, y yo lo he hablado con distintos actores, fundamentalmente del Poder Judicial. Está claro que es imperiosa la reforma de un Consejo de la Magistratura, así como venía funcionando no puede seguir funcionando, eso creo que lo vamos a compartir toda la mesa de trabajo. Eso está claro, y lo dicen todos, y lo podemos ver, lo podemos observar. La pregunta es... desde que asumió esta gestión, pero a ver, sin echar responsabilidades, exactamente, porque no. tampoco le podemos decir a esta gestión Sin duda. que acarree las responsabilidades que viene de años. Hubo una reforma en la gestión anterior que también dejó mucho que desear y fue duramente criticada. Sí. A mí lo que me llama la atención es que estamos hablando de un Consejo de la Magistratura que hace casi más de un año y medio, sí, largo, Sí, que no empezó avanza. un concurso, Sí. uno. Bueno, así que en ese sentido está claro esa situación. Ahora bien, entiendo también como segundo punto que toda reforma de estas características en donde hay muchos actores involucrados, fundamentalmente el Poder Judicial, porque Sin acá duda. estamos hablando de las designaciones, y también fundamentalmente el Poder Ejecutivo, y también distintos actores de quien la conforma el Consejo de la Magistratura, universidades, organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera, profesionales de la abogacía. A mí lo que me llama la atención es que un proyecto de estas características no haya sido presentado, que justamente fue realizado por el Poder Ejecutivo, no haya sido al menos consensuado por los distintos actores. Se hubiese agilizado de otra manera, se hubiese avanzado de otra manera. Entiendo esto como un déficit, ¿no? Sobre todo en lo que significa la política judicial de la provincia de Entre Ríos y sobre todo lo que significa el Consejo de la Magistratura. Un proyecto de estas características, que es un proyecto, entiendo, no lo conozco en detalle sobre algunos puntos, pero observo que un proyecto de estas características que modifica sustancialmente el Consejo de la Magistratura, hubiese sido interesante que
en la mesa de trabajo hubiese estado la Asociación de Magistrados, el Colegio de la Abogacía, los distintos actores del Poder Judicial y también las organizaciones, las universidades. Sí, sí. ¿Para qué? Para elaborar un proyecto mucho más integrador y un proyecto que consensuado. pueda... Claro, a ver, tampoco uno puede pretender en política satisfacer a todos porque sí. está claro. Pero creo que hubiese agilizado la situación que hoy está viviendo. Entiendo que hoy la Cámara de Diputados ya tiene un dictamen favorable al proyecto, que las observaciones, entiendo también, no conozco en detalle, entiendo que lo marcado por la Asociación de Magistrados fue tenido en cuenta muy poco, o casi nada, y me parece que eso puede llegar a trabar políticamente en el Senado. ¿Sabes la sensación que le queda a uno, por lo menos a mí, no sé a vos, Marcelo? Es que, por ejemplo... Perdón, ¿quién es el gran... ¿Quién se perjudica con todo esto? Obviamente, la Administración de Justicia. Sí, porque y el seguimos, ciudadano que por tiene ende, un servicio de en justicia definitiva, que no estaría el haciendo... ciudadano. En definitiva, el ciudadano. Claro, porque tenemos fiscales que no son titulares hace Claro. muchos años, defensores que no son defensores, y así en toda la provincia. Sí, vos es que te decía que uno mira el proyecto y tiende a pensar que se proponen algunas modificaciones, por ejemplo, o se centra o se estanca el debate respecto, por ejemplo, del banco de casos, que son Sí. los exámenes que se hacen para tener... sí, respecto a la idoneidad técnica del Sí. postulante, del concursante. La creación de un comité asesor del Consejo de la Magistratura, cuando ya el Consejo de la Magistratura tiene entre sus funciones asesorar al Poder Ejecutivo, Sí. había ahí como una incompatibilidad, una superposición sí. de actividades. Y de cubrir a futuro, esto claro, no lo entiendo, sí, hay cosas que no lo entiendo. paraguas Sí. que Bueno, no sí. estaría siendo necesario. No podemos cubrir los 100 casos, los 100 jueces de garantía, vocalía, fiscalía, defensores que hay. Claro, estamos y vamos a hablar de en esta futuro. discusión, sí. Sí, me parece que No, eso. y uno piensa fundamentalmente ya yendo a la dinámica propia del Consejo de la Magistratura, cuando se desarrollan los concursos, ¿no? Al rol de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Uno realmente, yo por lo menos no lo sé, y si alguien me dice, mire, usted no lo sabe porque no estudia, bueno, me lo dirá. Pero uno no alcanza a entender cuál es el rol que desempeñan. Y lo que recibe es que la actividad que desarrollan está como ahí siempre jugando a favor de alguien. Y uno piensa, por ejemplo, que hace poco asumió como representante de la sociedad civil, quien hoy es la titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios, y cuando asumió, dijo, yo creo que lo debe haber dicho porque en la emoción, que su designación era una especie de reconocimiento al Colegio de Corredores Inmobiliarios. Y justamente no tiene absolutamente nada que ver. Claro. Porque... un organismo tan técnico. Lobby, claro, y un Claro. organismo tan técnico y que tiene la responsabilidad ni más Técnica. ni menos que asesorar al Ejecutivo Sí. para la designación de funcionarios. Y ahí me parece que hay un punto en donde ni se toca, no se habla, queda ahí en esa nebulosa que no se sabe cómo se designan los representantes de la sociedad civil, no se sabe cómo se designan. Hay que ¿Por qué inscribirse, llegan? ¿Por qué están hay que en la mesa? inscribirse, claro, ¿cómo llegan? ¿Cómo están en la mesa? ¿Cuál es la idoneidad que tienen? Sí. ¿Viste? Porque a mí me pareció desafortunado decir que la designación de una persona que va a estar en ese organismo, con esa responsabilidad, lo tome como un reconocimiento a un colegio particular. Y me parece que enturbia. No da claridad. No da claridad. Exacto, yo comparto también lo mismo. Sobre todo teniendo que es un órgano constitucional, que es justamente un órgano muy técnico. Y como órgano técnico tiene que ser vinculado profesionalmente en la idoneidad de los postulantes. ¿Por quiénes? Por los profesionales del derecho. Exactamente. Es El rol de las así. universidades, como usted señala hoy, también. Si tenemos que elegir un médico, un jefe de terapia, ¿quién los van a evaluar? Sus pares. Sus pares. Claro. Sí, no lo vamos a evaluar los periodistas. A ver, a mí me da mucha pena que tenga tantas trabas por algunos detalles que son intrascendentes, otros detalles que no son tan intrascendentes, y se mezcla y no se llega a lo puntual, a darle
la movilidad y el dinamismo que necesita un Consejo de la Magistratura. Estamos trabados, venimos trabados. Y eso llama la atención, me llama poderosamente la atención, no solamente en el Consejo de la Magistratura, todo lo que tenga vínculo con el Poder Judicial está trabado, reformas del Código Procesal, jurado de enjuiciamiento. El Ejecutivo retiró el proyecto de reforma del Código Procesal. Claro, ahora a barajar y dar de vuelta, es decir, empezó esto originariamente con la gestión de Bordé. Bueno, venimos trabados y eso al menos a mí me preocupa. Y creo que lo observa también hasta el mismo Superior Tribunal de Justicia, su presidente, el doctor Portela, que lo ha marcado, lo viene marcando con claridad este tema, ¿no? La reforma del código... En la reforma del código, empecemos de vuelta. Sí. Empecemos de vuelta, se va a armar una comisión bicameral. ¿Qué es lo que estaría funcionando mal del Código Procesal Penal de la provincia que necesita una modificación? Yo creo que estamos hablando de un código... Sí. Porque fue muy bien recibido cuando se comenzó a implementar el nuevo código acusatorio en la provincia, hubo algarabía. Sí, exactamente. Pero como todo código y como toda reforma integral que tuvimos en la década pasada, como fue la reforma integral de pasar de jueces de instrucción a jueces de garantía, quienes ejercimos durante muchos años bajo otro sistema inquisitivo a tener un sistema acusatorio tan importante, ahora pasaron varios años y todo se va necesariamente que perfeccionar. ¿Tá? Esto está claro, eso la realidad se va cambiando, la realidad se va modificando, los casos se van modificando. Entiendo que, por ejemplo, que los jueces de garantía puedan tener mayores facultades para controlar y dar equilibrio entre el fiscal y la defensa, no le debería molestar a nadie. Claro. No, me parece que es absolutamente lógico y razonable. Bueno, estas herramientas que le podamos dar al juez de garantía no significa cercenar el derecho de investigar al Ministerio Público Fiscal, para nada, significa dar equilibrio a las cosas. Y esto, aportar a la igualdad de armas. Y aportar a la igualdad de armas, aportar que la defensa pueda tener su participación en una IPP de otra manera. A ver, hay cosas que me parece que hasta son elementales y que en el código, si bien no lo dice, que lo diga, está bueno. Sí. Creo que el Superior Tribunal de Justicia en su momento fue el que presenta al contador Bordé, al entonces gobernador, un proyecto que estaba bastante consensuado y bueno, como todas estas cosas quedó trabado y bueno, ahora volvemos a empezar de cero, ¿no? Doctor, agradeciéndole una nueva visita a Simplemente Inocente, le dejamos el compromiso que lo vamos a volver a convocar para otros temas y le voy a transmitir una serie de mensajes saludándolo. Ajá, bueno, muchas gracias. Con mucha alegría y especialmente el del doctor Boris Cohen, su colega, que me dice dale saludos al doctor. Bueno, un abrazo grande a mi querido Boris. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Era la palabra del doctor Marco Rodríguez Allende, hablando en un primer momento del caso de Roberto Curá, homicidio que fue remitido a juicio. El abogado es el representante de esta familia de Bobril, es el abogado querellante. Luego tocamos el tema sensible del Consejo de la Magistratura. Conocimos la opinión de un hombre que conoce el funcionamiento de la justicia y de este organismo que todavía sigue sin encontrar su rumbo. Y también hablamos de la reforma del Código Procesal Penal que retiró el gobierno y su opinión como abogado penalista aquí en la provincia de Entre Ríos.